bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho esfuerzo y cariño para que ustedes estén involucrados en todos los temas que tienen que ver con nuestro acontecer profesional. Y bueno, hoy les tenemos dos en uno. Vamos a hablarles de las normas de sostenibilidad S1 y S2 y también vamos a hablarles de las normas internacionales del sector público y cómo ellas se han estado aplicando al sector municipal, al sector de los gobiernos locales. Vamos a saludar primeramente al CPI Roland Martínez Ledesma, quien es el contador general de la Municipalidad de Quepos. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Kevin. Mucho gusto, Antonio. Gracias a Dios, aquí disponibles para dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, es la primera vez del CPI Roland Martínez Ledesma desde Quepos, así es que bienvenido. Y también estamos con el CPI Antonio Quiroz Gómez, quien es el gurú de la sostenibilidad aquí en Costa Rica, y le damos un saludo. ¿Cómo se encuentra hoy? Kevin, qué gusto. Qué gusto. Yo creo que vamos a tener un programa sumamente interesante, compartiendo no solamente los cambios que se están dando, sino todo lo que está directamente relacionado con normas. Exactamente. Vamos a comenzar de una vez con don Antonio y le vamos a preguntar, Antonio, ¿qué ha sucedido a 6 meses, o ya casi 7, de lo que ha sido la bandera de salida con lo que tiene que ver con las normas de sostenibilidad? ¿Cómo ha sentido usted el ambiente en general y además de eso, por supuesto, su aplicación en el sector de gobiernos locales? Primero, Kevin, quiero referirme a que junio se celebró el Día del Medio Ambiente. Eso dio margen a que una cantidad importante de empresas en Costa Rica, porque se dice que hay 42 empresas que vienen presentando informes de sostenibilidad, se presentaran en diferentes lugares. Objetivos, resultados, planeación, proyecciones, lo que sigue. Entonces esto ha sido sumamente importante. Sí, las NIF S1 y NIF S2, conocidas como las normas de sostenibilidad, de acuerdo con el ISSB, entraron en vigencia en enero 2024. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica también se pronunció con la adopción de las normas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Son normas nuevas, se requiere un proceso de divulgación, de capacitación, de conocimiento, que creo que los que estamos trabajando en este momento en sostenibilidad es la labor más fuerte que hemos tenido. No solamente en el sector de contadores, sino también en toda la parte empresarial. Así es que lo más importante es tener esa conciencia de que estas normas están ya vigentes. Se habla en este momento de que más de 87 jurisdicciones o países ya vienen aplicando las normas y Costa Rica no es la excepción. Simplemente tenemos que tomar en cuenta que tradicionalmente hemos sido un país que se ha caracterizado por ser verde y por respetar las condiciones de sostenibilidad. Y a partir de ahí la incorporación del sector privado y el sector público para que podamos hacer realidad no solamente estar preparando los informes de sostenibilidad, sino también divulgándolos. Muy bien, y con respecto a los gobiernos locales, municipalidades, ¿qué hemos visto o qué percibimos de ellos con respecto a estas normas? Me parece que sí hay dentro de las municipalidades o gobiernos locales un coordinador o un departamento de sostenibilidad. Desde mi criterio o punto de vista hacen falta dos temas importantes. Uno es independencia y otro es tener la facultad de tomar decisiones no solamente dentro de la organización, sino también económicas. Pero siento que hay un espíritu bastante fuerte por poderse incorporar, además de que los gobiernos locales son el pilar principal para que en el país podamos hablar a nivel generalizado de sostenibilidad. Por eso las autoridades, los alcaldes principalmente, porque recientemente tuvimos la posesión de puestos de los nuevos alcaldes. Creo que debe estar dentro de sus programas de trabajo para que realmente cumplamos con las expectativas. Sí es importante, Kevin, que algunas ya vienen trabajando, y es que cuando hablamos de sostenibilidad pensamos en cosas sumamente complejas, pero se puede iniciar desde prácticas muy sencillas para ir avanzando poco a poco, según los criterios, según los elementos que se vayan incorporando dentro de las políticas municipales, para que
conforme va pasando el tiempo vayan creciendo, no solamente las expectativas, sino los resultados de esas decisiones que se han tomado. Definitivamente, totalmente de acuerdo con su persona. Las municipalidades pues tienen mucho por hacer y máxime por lo que representan ellos para nosotros como ciudadanos, ¿verdad? En este tema de sostenibilidad. Pero obviamente es en conjunto con las empresas y con los civiles. Claro, y don Kevin, hay que tomar en cuenta que va muchísimo más allá de un reporte, va muchísimo más allá de incluirlo dentro del esquema del trabajo que tradicionalmente realizamos nosotros los contadores. Esto tiene que ser una condición muy amplia, tiene que darse desde convicción personal hasta las prácticas que se están siguiendo para que efectivamente entremos en la era de la sostenibilidad, en la importancia que reviste. Y me parece que conforme las municipalidades vayan avanzando, debería darse un tipo como de competencia, como de realidades e incluso de ayudas entre unas y otras. Sí, Antonio, no sé si usted ha percibido cómo ha incrementado en el mercado el ofrecimiento de esos temas de sostenibilidad. Usted ha visto que ya por ahí salen para que aprendan de esto, de sostenibilidad y todo. Usted fue, Antonio, los primeros que comenzó en esto. Lo recuerdo perfectamente cuando usted me habló sobre eso. Yo dije, ¿de qué me está hablando, Antonio? Y ya usted me comentó. Usted definitivamente fue de los primeros. Pero hoy ya yo he visto que ya hay más involucrándose más en el tema de capacitar y más personas solicitando la capacitación. ¿Es mi percepción correcta o está errada? Sostenibilidad no es un tema nuevo. Es más, yo tengo registros desde el año 476 después de Cristo, donde ya se empieza a hablar de sostenibilidad. Lo que tenemos en este momento es un tema de premura y de realidades por los cambios que se están dando, por el cambio climático, por todos los eventos que han venido a modificar el estilo de vida que nosotros hemos tenido tradicionalmente. Aquí es importante y para mí es una ventaja de que en este momento hayan muchos profesionales que están hablando de sostenibilidad. Si vemos anteriormente, era un tema que estaba principalmente relegado a comunicadores, a ingenieros ambientalistas, incluso a la población, y ahora cuando se incorpora el tema de las normas, que viene a dar mayor participación a las organizaciones, pero aparte de eso, un tema de obligatoriedad, y aquí es importante también que hablemos de lo que nosotros denominamos cadena de valor. Porque si bien es cierto, las normas entraron en vigencia a nivel global en enero, la parte comercial es sumamente importante y el encadenamiento que se está dando en las organizaciones todavía genera una presión adicional para que podamos cumplir con las normas. Así es que mientras más personas estén involucradas, mayores beneficios vamos a tener para esto que es nuestro hogar y para las decisiones que hay que tomar. Para mí también aquí hay otro elemento importante y es, cuando llegamos a dar una capacitación sobre las normas y la gente pregunta, ¿y ahora qué sigue? Porque en primera instancia son pocos los que conocen o que han escuchado de ellas, pero la interpretación todavía es más compleja. Y queda un vacío donde dicen, ¿y ahora cuál es el paso a seguir para que las podamos implementar? Yo creo que cuando nosotros tomamos esa decisión y vamos un paso adelante, podemos generar no solamente una respuesta, sino oportunidades para que todos trabajemos en la línea correcta. Roland. CPI Roland Martínez Ledesma. Ya que estamos hablando de sostenibilidad, de manera general, ¿cómo se percibe este tema en la municipalidad de Quepos? ¿Han hablado algo? ¿Tienen algo en planes ustedes? Sí, claro que sí, Kevin. Tenemos estrategias. Somos de hecho bandera azul. Se ha trabajado desde tiempo atrás, a pesar de que la llegada mía a la municipalidad de Quepos es hace 7, 8 meses. Es reciente. Reciente, correcto. Se ve ese tema, esa responsabilidad, y como bien lo decía Antonio, y que también tenemos que entender nosotros como contadores, no es que eso es algo que solamente es del contador, o sea, eso es algo organizacional, así igual que el tema de las NIGSP. Es un tema que al final, ¿quién va a influir en los ciudadanos de ese cantón? La municipalidad, el gobierno local. Usted llega y ve entonces que empezamos, bueno, vamos a hacer una campaña de recolección de residuos no tradicionales. Eso ya ayuda, ahí estás haciendo, y muchas veces tal vez no está quedando evidenciado dentro de la información financiera
ese tema de sostenibilidad. Entonces es algo que de una u otra manera ya se ha venido llevando a cabo, bajo normas, digamos, de sostenibilidad ambiental, pero no de esa norma internacional de información financiera de sostenibilidad. Entonces ya lo tenemos, como todo cambio, como todo nuevo reto, ya vamos a tener susto, vamos a tener miedo, pero no es algo que va a ser nuevo, es más bien darle ese valor agregado y de hacer ver a nuestros ciudadanos como cantón la importancia. Y ahora que decía Antonio, eso de Monteverde, exactamente, Monteverde es un tema turístico, él vende naturaleza, igual que nosotros en Quepos, con el Parque Nacional Manuel Antonio, vendemos naturaleza. Entonces, ¿cuánto de eso representa a la naturaleza o a la sostenibilidad del cantón y que lo tenemos que revelar en el tema de los estados financieros? Y Roland, más que revelarlo en los estados financieros, es que estamos hablando de algunos sectores del país que su condición de la mayor riqueza son elementos naturales. Y no solamente cómo se están aprovechando, sino qué ventajas se pueden realizar. Hay datos estadísticos de que Centroamérica y República Dominicana, principalmente, su actividad gira en torno a la biodiversidad. Entonces, ¿lo estamos cuidando? ¿Lo estamos protegiendo? ¿Qué medidas adicionales se están tomando? Porque la cantidad de gente que está entrando al Parque de Manuel Antonio están afectando la biodiversidad que tiene. Se pueden generar otras oportunidades para que haya una visitación mayor y genere otros ingresos. Y es que aquí estamos hablando de temas ambientales, de temas sociales, y cuando hablamos de temas sociales tenemos que involucrar todos los beneficios o las oportunidades para la comunidad. Y estamos hablando de gobernanza, o sea, las decisiones de la municipalidad para que realmente estos elementos queden totalmente integrados. Entonces, cuando lo vemos muchísimo más allá de la contabilidad, porque yo podría decirte, Roland, ¿y cómo registran esos activos en la contabilidad? Se están registrando realmente. Y los tenemos como activos. Algunos pueden estar como pasivos, otros pueden estar como patrimonio, u otros son gastos. Entonces, veamos que hay una serie de elementos sumamente importantes. Ahora sí, hablemos de un informe de sostenibilidad que demuestre cuáles son esas prácticas. Pero también hay otro elemento dentro de lo que decías, y es cómo se está comunicando. Porque podemos hacer cosas sumamente interesantes, como mencionabas, las campañas de recuperación de residuos no tradicionales, pero ¿se da cuenta la comunidad? ¿Se dan cuenta las demás municipalidades? ¿Se da cuenta el país para generar esa conciencia? Por eso hablamos de valor agregado. Entonces, cuando yo voy a Manuel Antonio, yo ya tengo esa convicción que los residuos que estoy generando los voy a sacar del parque y no los voy a dejar ahí tirados. Entonces, son pequeños elementos que contribuyen en grandes decisiones. Sí, ahora estábamos mencionando el tema que tiene que ver con la limpieza de las playas, ya que usted mencionó eso, de pequeños aportes. Y mencionamos que en realidad las playas no hay que limpiar, lo que hay que limpiar es todo lo que viene desde la meseta central hacia allá. Estamos viendo, no sé por qué, Antonio y Roland, parece ser que las personas cuando hay un río que está abierto, como si fuera un vertedero. Entonces, definitivamente, no solamente este tema de sostenibilidad es de aplicación por parte de los reportes financieros y todo, sino que tiene un impacto también en las finanzas. Para poder atacar esto se ocupa dinero, se ocupa presupuesto. Se necesita mucha educación y se necesita mucho criterio para al final tener claridad de las cosas que no convienen. Hemos visto en noticias recientemente donde camiones van y depositan los residuos en un río. Y yo creo, Kevin, que aquí hay algo importante, y es cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en una campaña de recuperación de residuos, principalmente en las costas o en los ríos, nos damos cuenta del daño que efectivamente se está haciendo. Por eso yo hablo muchísimo de conciencia, porque al final es convicción de lo que nosotros hacemos a partir de nuestro metro cuadrado. Entonces yo puedo tomar la decisión de que los residuos que tengo en mi casa los voy a clasificar, pero también voy a participar en una campaña de recuperación de residuos no tradicionales, porque yo lo clasifico, lo deposito donde normalmente vamos a poner las bolsas con la basura, y aquí sí voy a hablar de basura. Viene el camión recolector y está haciendo algún proceso de reclasificación, no. Estadísticamente, de acuerdo con el Ministerio de Salud, en Costa Rica, por día, cada uno de nosotros generamos 5 kilogramos de residuos.
y somos más de 5 millones de habitantes. Entonces imagínense la cantidad de residuos que se están generando. Y si tomamos en cuenta que un 60% de estos residuos son orgánicos, la fruta y las cáscaras que desechamos, hicimos una olla de carne y todas las cáscaras de las verduras, ¿dónde se depositan? En el basurero tradicional para que se lo lleve el camión recolector. Y resulta que los residuos orgánicos son de los que más generan gases de efecto invernadero. Y del restante % de estos residuos, hablamos también de residuos que tienen un valor de recuperación. Entonces le estamos botando dinero. Y si aparte de ello, los rellenos sanitarios en este momento, porque en el mes de abril, cuando se hizo el lanzamiento de la ley de plástico de un solo uso, los responsables del Estado, Ministerio de Salud y la Presidencia decían que los rellenos sanitarios ya no tienen capacidad para captar todos los residuos. Correcto. Entonces, ¿cuáles prácticas estamos siguiendo? Porque si un contenedor de la Municipalidad de Cartago tiene que ir hasta una zona rural, que es donde están los rellenos sanitarios, estamos hablando de combustible, y son combustibles fósiles, estamos hablando de desgaste de los vehículos, de recurso humano de las personas que están trabajando. Entonces, realmente se está trabajando en este esquema, porque ya tenemos también datos de ciudades, principalmente en Estados Unidos, que están por convertirse en ciudades que no tienen rellenos sanitarios. Entonces sí se viene trabajando fuertemente en ello, y nosotros tenemos que tomar estos modelos para aplicarlos en nuestras comunidades. Qué interesante eso, Antonio. Y bueno, ya que estamos profundizando en el tema, toda esta parte que acabamos de mencionar tiene que ver con una de las tres, que sería ambiental, ¿verdad? Porque todavía tenemos que fomentar un impacto en la parte social y de gobernanza. Y de gobernanza, ¿verdad? Y de gobernanza que requiere mucha independencia para que estos comités o estas personas que están a cargo de desarrollar estrategias sostenibles tengan esa capacidad para toma de decisiones económicas y de planes de acción. Por eso se requiere que dentro de la organización no es solamente el contador, no es solamente el alcalde, sino que son las personas que están directamente involucradas, nombrando una comisión que va a impregnar en los demás funcionarios esas prácticas para que se conviertan en políticas organizacionales y se lleve a la comunidad. Se podría decir que esta comunidad, pregunto, sería un triángulo. Por ejemplo, municipalidades, empresas o entidades y ciudadanos. Debe darse desde la convicción nuestra como individuos que debemos participar en estos procesos. A partir de ahí la familia, la comunidad, y hablamos a nivel general del municipio, que es el que tiene que propiciar esas condiciones para que se convierta una realidad en esa comunidad. Y es que esto también genera empleos y genera una serie de condiciones adicionales que van a ir totalmente enfocadas en temas económicos. Bueno, Roland, permítame agradecer por todo el esfuerzo que usted ha hecho en estos últimos 3 años con respecto al liderazgo que usted ha tenido junto con sus otros compañeros en motivar, dirigir y capacitar a los demás contadores municipales de Costa Rica, en donde usted, a través del Colegio de Contadores pues, y su equipo, la comisión, ha estado trabajando ya en 3 congresos, hemos hecho foros, hemos hecho los eventos llamados SOS, que casualmente eran de ayuda para los contadores, en todo lo que tiene que ver con la implementación de las NICs sector público. ¿Cómo percibe usted que hemos avanzado con respecto a este tema, que es la implementación de las NICs SP en los gobiernos locales? Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva y conociendo los diferentes criterios de los compañeros, que sí se ha hecho ese cambio de paradigma, y no solamente en los contadores. Creo que ya hemos ido creando conciencia más allá del contador, hemos hecho ese cambio, hemos hecho esa proyección de que este es un tema, como bien habla también la sostenibilidad, un tema corporativo, un tema de la corporación municipal. Y ahora que decía Antonio, el caso de la municipalidad de Cartago, que va a dejar sus residuos hasta Montes de Oro, que uno es del cantón de Montes de Oro, uno dice, no solo Cartago, viene gente del sur, y usted va y ve los camiones y todo pero ¿qué es lo que pasa? Que si la información financiera que estamos generando nosotros
desde las municipalidades no es de calidad, no se va a visualizar eso. No, nada más póngalo ahí como gasto. No, no es eso. Todo lo que implica, todo lo que tiene que revelar la información financiera para que esas personas entiendan, mira, no estoy siendo responsable, no estoy siendo sostenible. ¿Cómo hacemos? Súper interesante esas prácticas de otros países que las tenemos que traer a nosotros. ¿Qué es lo que sigue? No tenerle miedo, o sea, no tenerle miedo a este tema, que es un tema que viene de la mano. ¿De la mano con qué? Con la normativa de información financiera, del sector público, del sector privado. ¿Por qué? Porque no es que vivimos en mundos diferentes, vivimos en un solo planeta donde tenemos que cuidarlo todos. Y desde cada uno de sus trincheras, desde nuestras casas, es donde debería empezar el tema de sostenibilidad. No esperar que sea el gobierno local, no esperar que sí es importante porque son corporaciones o son instituciones del Estado o públicas que va a promover este tema, no solamente pensar que es responsabilidad, sino, digamos, de este tipo de instituciones, sino también de nosotros, y nosotros como contadores tener eso, o sea, tener claro que hay un marco regulatorio, que hay una posibilidad para dejar huella de carbono, ¿verdad? Una buena huella ambiental y una huella financiera en nuestras municipalidades, generando ¿qué? Información financiera de calidad. Perdón, Kevin, perdón que te interrumpa, pero me llama muchísimo la atención este comentario de Roland, porque qué importante el trabajo que hacemos. Es que es producir información cuantificable, debidamente clasificada en esos catálogos de cuenta, para demostrar no solamente el rubro de cuánto gasta, porque es un gasto la municipalidad para que sus residuos se vayan a depositar en esos rellenos, sino la huella de carbono, el costo del recurso humano, cuánto hay que invertir en mantenimiento de vehículos, en combustible. Cuando nosotros a eso le ponemos un valor, nos damos cuenta no solamente de si ese rubro es excesivo, sino que podemos participar activamente buscando alternativas para decir, disminuyámoslo. Ya no hay que enviar 5 contenedores al día, sino que vamos a enviar 1 porque estamos desarrollando estrategias en la comunidad para recuperar esos residuos que pueden ser orgánicos y de otra naturaleza que efectivamente generen riqueza para esa comunidad y que los fondos que al final son públicos, que son los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, se puedan invertir en otras cosas. Roland, con respecto al movimiento que causó la implementación de las NICs SP, que ustedes tuvieron que partir de un balance de comprobación al 31 de diciembre, ¿tuvo un efecto en los departamentos contables o también en las unidades primarias? Y esto hizo que ustedes como contadores tuvieran que tener más interacción con los demás departamentos. Sí, claro, y yo voy a ir más allá, antes del balance de apertura. ¿Balance de apertura? Sí, antes del balance de apertura que era para el 31 de diciembre del 23, esto tuvo que venir y se metió más hasta que se convirtió en ley. Y se convirtió en ley a partir del 1 de enero del 23, prácticamente, y esto viene de más allá. Entonces, se ha entendido, y creo que el contador ha entendido, por lo menos en el sector municipal y creo que en el sector público, de que es un tema que no solamente es el tema del contador, sino es un tema que es un tema organizacional, es un tema de cultura, y que si usted no tiene la cultura financiera, va a costar que esté más adelante. Entonces, lo que vino a dar, como dicen, ese banderazo de formalización de las NICs, de ese proceso, ya bueno, vamos a ver, es ese balance de apertura. Vamos a ver si hiciste las depuraciones de activos, de pasivos, si registraste bien, si estás revelando bien, y todavía estamos en este 2024, ¿verdad? Con un transitorio de algunas normas complicadas hasta cierto punto, no porque la norma sea complicada, sino es el tema de la cuantificación y del recurso que no es ilimitado, es muchas veces limitado con el tema de la infraestructura pública. El tema de cómo contabilizar las carreteras, tengo contabilizados todos los caminos, tengo contabilizados todos los parques, tengo contabilizadas todas las aceras, y es todo un tema, ¿verdad? Que por lo menos hoy tenemos contabilizado el 50, 60% de que antes era cero, porque antes era información presupuestaria que se liquidaba todos los años y nadie le daba seguimiento. Entonces hoy puedo decir, mi cantón, ¿saben cuánto vale? 20.000 millones, 10.000 millones, 30.000 millones, y no que en otro momento mi cantón vale las computadoras que tengo, el edificio que tengo, el abanico, el aire acondicionado,
la grapadora en algunos casos, porque no hablábamos de tema de materialidad, que también es importante en el tema de sostenibilidad. Entonces no hablábamos de todos esos temas que ahora sí vamos con realmente lo importante. Entonces me parece que sí ha existido de parte de los contadores siempre una disposición, pero ahora ha ido más allá. Gracias también al tema del trabajo que ha hecho el colegio, de proyectar y de traer las alcaldías. Este año hicimos esa parte, una mesa redonda para las nuevas autoridades municipales, que por lo menos en los 10, 12 años que tengo de estar en el sector nunca se había hecho. Entonces estamos haciendo ese cambio de paradigma en conjunto. Estimado colegiado y amigos de nuestra amada institución, vean qué interesante cómo los gobiernos locales, las municipalidades han tenido que cambiar el paradigma y pasar de una contabilidad presupuestaria a una contabilidad bajo normas internacionales de contabilidad sector público. Y cómo menciona Roland lo interesante que es tener contabilizadas nada más las computadoras y demás cosas, y ahora tener contabilizado incluso el Parque Nacional Manuel Antonio en la contabilidad de la Municipalidad de Quepos. Hacer esto involucró pues mucho esfuerzo de ustedes. ¿Cómo fue ese cambio de paradigma para en general todos los contadores? Porque tenemos entendido que no todos tienen los mismos recursos. Hemos escuchado, porque como dije al principio, no hemos tenido nada por escrito de contadores de municipalidades que ni siquiera tienen un sistema. Sí, Kevin, el tema acá es, cuando hablamos de lo de los parques, es más bien esas áreas compartidas, porque el Parque Nacional Manuel Antonio más bien ya sería un tema del MINAE, porque ya es parte de las áreas protegidas y parques nacionales. ¿Qué es el tema acá principal? El tema es que hay un proyecto también, desde el ICSASBID, de NIGSP Pymes, porque tal vez hicimos las NIGSP Full, podríamos hablar, y cuando usted llega, y como lo decíamos en algunos congresos, lo hemos dicho, que el contador es unipersonal para hacer muchas cosas. Y no es solamente que el contador sea unipersonal, es que con tanta responsabilidad no puedes pensar, no puedes ver, o sea, ¿qué le pido a la unidad primaria de registro? ¿Qué no le pido? Entonces, hemos ido allá, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que, como le digo, llega el 31 de diciembre y ya lo vamos a tener, no, pero sí hemos tenido algo. Y tenemos hoy algo donde hemos llegado algunos tal vez a un 10, otros a un 20, otros a un 30, un 40, un 50, pero ya tenemos algo. Hace 15 años atrás no teníamos nada. Como les digo, no podía ser posible que usted tuviera un basurero activado. Y este sí tiene la placa. ¿Por qué? Es que dice basurero en el plan presupuestario. Entonces, hemos visto ya más allá la materialidad. Porque al final usted ve el costo-beneficio. Usted tiene que ser definitivamente traerme el beneficio y demostrarle a las autoridades que es más beneficioso que costoso. Vea lo complejo y el criterio que hay que tener. Yo mencioné ahora el Parque Nacional. No es el parque, son las áreas comunes. Hay que saber lo que se está haciendo como contadores. Antonio, vea usted es un criterio, proceso ¿verdad? de mejora el asesoramiento continua en la producción de información contable. Y creo que en la medida en que las municipalidades se vayan dando cuenta del valor real que representan estos bienes y de tenerlos no solamente cuantificados, sino presentados en sus estados financieros, las demás van a tener que buscar también esas condiciones. Ahora, sí hay una situación, y es que hay municipalidades con más recursos que otros. Sin embargo, siempre es importante, porque siempre se pueden hacer cosas. Sí. Cuando hay voluntad, cuando hay ganas de generar el cambio, y yo creo que es ahí donde se necesita motivación, es ahí donde se necesitan estos congresos como el que estamos el día de hoy, para que dejemos únicamente de estar haciendo registros. Un colega decía el otro día en una de sus ponencias, el contador debe dejar de ser el que simplemente arrastra el lápiz. Cuando aprovechamos todos los elementos que hay en este momento para producir información, para toma de decisiones, nos damos cuenta del valor del trabajo que realizamos. Uniformidad. Se ha encontrado con todas las municipalidades de Costa Rica, ahora sí, un poco de uniformidad. ¿Cómo era antes de esto? Cada quien tenía su... Totalmente de acuerdo, Kevin. Vamos a ver, tenemos particularidades. Uno tiene cementerio, el otro tiene mercado, el otro no tiene cementerio, el otro no tiene mercado, uno tiene acueducto, el otro tiene zona marítimo terrestre, pero tenemos cosas muy en comunes. Los bienes inmuebles se cobran en los 84 cantones que tenemos. El tema de recolección de basura se cobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
ya hemos ido sentándonos por medio de políticas particulares, que es fundamental también en el tema de sostenibilidad, por medio de políticas generales, para llevar ese tema, como dicen, con uniformidad. Entonces, yo soy una municipalidad que tengo un presupuesto de 10.000 millones y que estoy en una zona costera, ya debería tener similitudes con otra que tenga algo también, digamos, similar de la zona pacífica o de la costa pacífica, de la costa atlántica o de la parte de Guanacaste. No puede ser, uno podría preguntarse, ¿cuánto es? ¿Por qué es tanta la diferencia? Ya no es solo en presupuesto, sino en contabilidad, porque ellos tienen 20.000 millones y yo solamente tengo 5.000 millones. Ah, es que ellos ya midieron todas las carreteras. Entonces, ahí está, ¿cómo hiciste? Entonces, va ese encadenamiento de nosotros, digamos, como contadores municipales, como municipalidades, para generar información de la mejor calidad desde nuestras trincheras, que al final, ¿qué es lo que buscamos con esto? Generar un país con información financiera de calidad y que sepamos realmente cuánto valemos como país, financieramente hablando. Eso que usted mencionó, medir las aceras, medir las carreteras, es un trabajo que se ha hecho, no sé, con topógrafos o qué, o ¿cómo ha funcionado eso? Eso normalmente se utilizan los mismos peritos de las municipalidades, siempre que se pueda. Ahí, de hecho, la ONT da guías, Organismo de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, da guías para que ellos puedan valorar qué es el tema. El tema es el recurso. Porque muchas veces es, o mando a ese perito a que me valore las propiedades para cobrar impuestos, o lo mando para esa valoración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno desde la parte contable? Mire, señor alcalde, señores consejos, vamos a buscar X monto, pero este X monto nos va a dar este valor agregado. Porque si nosotros solamente, es que la sostenibilidad, es que las NIC-SP son sumamente caras, pero ¿qué me trae? O sea, ¿qué me genera? Y como les digo, le genera temas como ¿qué? Como que puedes ir a pedir un préstamo. Entonces vamos a llegar y vamos a pedir un préstamo, ¿para qué? Para contabilizar bien el tema. Vamos a pedir un préstamo, ahora que ya tengo bien contabilizadas, identificadas mis carreteras, voy a invertir en las carreteras, voy a darle mantenimiento, pero ya sé realmente cuánto es lo que valgo. No voy a ir a pedir un préstamo tal vez de 10.000 millones, 20.000 millones, y sus carreteras no, todavía no tengo el 95% de carreteras debidamente ubicadas por lo menos, y menos contabilizadas. No hay criterio. No hay criterio para pedir ese tipo de cosas. No, y no solo eso, sino la transparencia hacia nosotros los ciudadanos que generan esos nuevos, por decirlo así, estados financieros, ¿verdad?, que tenemos. Eso a mí me parece fabuloso, me parece magnífico. Y nada más para ir ahí terminando, con respecto a las habilidades blandas que ustedes, los contadores municipales, han tenido que desarrollar. Porque, como lo mencionó don Antonio, y lo ha mencionado en otros momentos, definitivamente pasamos a otro rol, Antonio, pasamos a otro rol y hemos tenido que interactuar más hacia afuera de nuestras oficinas. Sí, yo siempre soy, como les digo a los compañeros, veamos en esta situación una oportunidad de valorarnos y de ser mejores, profesionalmente y como personas. ¿Por qué? Porque ya el contador no es aquel que se veía con una lupa, con unos anteojotes y solamente sumando y sumando y sumando. Ya no es eso. O sea, ya no es eso. Tenés que manejar empatía, trabajo en equipo, se lo resumo, liderazgo. Y para generar liderazgo, ¿qué tengo que tener? Conocimiento de lo que estoy liderando. Tengo que tener empatía. Tengo que ser persuasivo con los demás y demostrarles que realmente es importante para mí, y tengo que tener también el tema de cómo proyectar y cómo hacer algo que se ve muy difícil, algo más sencillo. Pero eso, volvemos, y creo que hemos coincidido acá, solamente con capacitación y con ese cambio de paradigma, cambio de chip en cada uno de nosotros. Exactamente. Estimado colegiado, espero que este programa no solamente haya sido aprendizaje, sino de mucha motivación para todos ustedes, porque vean lo que han tenido que atravesar los contadores municipales en todo este reto, en todo este proceso de adopción de NICS-SP. Y bueno, CPI Antonio Quiroz Gómez, regálenos unas últimas palabras para que se despida de nuestra querida audiencia. Pero antes de eso, mencionar que seguimos de la mano trabajando con los contadores municipales. Esto es todo un área. El colegio ha estado enfocado en trabajar en diferentes áreas, Antonio. Ahora,
Usted lo ha estado mencionando con respecto a también al solidarismo, juntas administrativas, pymes. Hemos tratado de abarcar todo y vamos a continuar con los contadores municipales atendiéndolos por segmentos. Antonio, unas últimas palabras. Yo creo, Kevin, que ese es el rol y esa es la responsabilidad del Colegio de Contadores Privados hacia sus agremiados y hacia todo el parque empresarial. Así es que en la medida en que se continúen generando estas oportunidades de capacitación, vamos a tener un país muchísimo más próspero. Yo creo que a Rodelan le pasa lo que me sucede a mí con sostenibilidad, y es que esto es pasión. Esto ya dejó de ser trabajo. Entonces nos da una condición diferenciada, no solamente en lo que hemos venido haciendo, sino el interés de aprender más para seguir transmitiendo este mensaje. En sostenibilidad es lo mismo. Aquí principalmente lo que estamos ofreciendo es capacitación, acompañamiento y prepararnos para la preparación de esos informes de sostenibilidad que yo personalmente me encuentro muy ansioso para ver cuando cerremos este periodo 2024 la respuesta que vamos a tener. Y aquí es importante que tengamos claro de que lo que es la producción de los informes financieros de uso general van a continuar igual. Los informes de sostenibilidad son públicos y es ahí donde las organizaciones tienen que procurar dar a conocer los resultados de esas prácticas que vienen siguiendo. Y por ello, no solamente la capacitación, sino la formación de profesionales de muy alto nivel dentro de ellas, para que esas políticas y esas prácticas que se están definiendo cumplan los resultados esperados. Excelente, CPI Antonio Quiroz Gómez. CPI Roland Martínez Ledesma, unas palabras de despedida para nuestra querida audiencia. Bueno, Kevin, Antonio y los que nos escuchan en casa, esto es un llamado, compañeros. Aquí está alguien que, a diferencia tal vez de otras situaciones, está en los pies, saben lo que ustedes están sintiendo, sabe también vivir situaciones difíciles, pero esas son las situaciones que realmente, o los retos que realmente sacan lo mejor de nosotros. Tenemos dos opciones: quedarnos ahí y resguardarnos, no puedo, no va, y que nos saque la tendencia actual, o tenemos la posibilidad de todos los días prepararnos, de creérnosla, de saber que ya el rol del contador no es el rol de caer mal. El rol del contador es un asesor. El rol del contador es decirle a la alcaldía, al consejo: mire, esta es una información de calidad, tome decisiones. Aunque a veces eso, al inicio, como todo cambio de paradigma y como una nueva cultura que estamos proyectando y que viene proyectando a nivel internacional, no es algo que nos podamos escapar, porque es algo a nivel internacional, a veces cuesta. Y hay que entenderlos a ellos por medio de esa cuantificación, revelación y esa información financiera para propósitos generales y para toma de decisiones, que es lo mejor, y que lo mejor va a ser cumplir con el marco normativo de contabilidad del sector público. Antonio, muchas gracias. Don Kevin, como siempre, Don un Roland, gusto. muchas Bueno, gracias. Kevin, Y a ustedes recordarles que estén pendientes de nuestras redes sociales para que estén al tanto de lo que nuestra amada institución, el Colegio de Contadores, está preparando para y por ustedes. Bendiciones en sus oficios contables.